Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota humillante del Real Madrid ante el Zalgiris de Kaunas, 68-47. Frente, amigos, el colista de la máxima competición continental. Un partido realmente paupérrimo a todos los niveles. Hemos sido incapaces de llegar a los 50 puntos y es que el equipo está en una situación que, si no es crítica, a nivel de juego se le parece mucho. Solo hoy ha comparecido de verdad en un partido de exigencia Walter Tavares, con rebotes, con canastas, individualmente el único, y colectivamente todo el equipo ha estado tremendamente errático, tremendamente mal. En el tiro de tres hemos estado terriblemente mal, día de récord negativo en la temporada. En defensa hemos tenido despistes a tutiplén. Y, cómo no, a la hora de generar, estructurar y construir juego en el puesto de base, edificar desde ahí todo el juego 5 versus 5, hemos estado tremendamente planos, una vez más. Un equipo sin identidad ofensiva y con muchísima impotencia a la hora de generar juego desde la agresividad, intensidad, desde penetrar y generar canastas fáciles. Si no te entra de tres, intenta generar por dentro. Incapaces, absolutamente. Ante un buen Zalgiris de Kaunas que tampoco ha necesitado hacer el partido de su vida. Ha tenido momentos de cierto tino, de cierto acierto, valga la redundancia, pero realmente en defensa, actividad, meter manos, piernas, hacer su partido, estar metidos, algo que el Real Madrid no ha estado, y a partir de ahí darle solidez a una victoria pírrica a nivel de puntos, tal y como hemos visto en el marcador. Tenemos un problema serio con varios jugadores. Lo siento mucho, voy a comenzar con el más evidente. El mayor lastre ahora mismo que tiene individualmente el Real Madrid en el parquet se llama Sergio Llull. Me duele muchísimo decirlo, no es el único. Vamos a hablar de más jugadores que están pasando por una fase terrible, pero lo de Sergio Llull empieza a denotarse problemas serios de un jugador que no puede asumir tanto bagaje, ni tanto sistema de juego, ni tantos minutos, ni tanto balón. Acumula mucho balón y genera mucho desconcierto e irregularidad a la hora de la toma de decisiones y de la ejecución de los lanzamientos, aparte de pérdidas de balón. Y en defensa ya sabemos actualmente el nivel que puede tener Sergio Llull. Esta es la realidad ahora mismo de nuestra leyenda, que lo seguirá siendo siempre, pero Llull ya no está para dar lo máximo al máximo nivel. Jugadores como Vincent Poirier, como Adam Hanga. Lo de Nigel Williams-Goss es una auténtica vergüenza. Yo, evidentemente, como digo, con todos los jugadores hay que sacar el máximo provecho, pero tener una plaza de extracomunitario a este nivel, dando lo que da, no es sostenible en un Real Madrid, un equipo que aspira a Euroliga. No es. Y hoy ha estado realmente mal, un par de asistencias sí, pero muy poquita cosa, y ha estado tremendamente endeble en jugadas en ataque y en defensa, superado totalmente por Lekavicius, que ha sido una de las claves, junto a Ulanovas o Nivo, que han sido algunos de los elementos claves en la victoria del conjunto lituano. Pero individualmente, lo dicho, jugadores que están ahora mismo con la flechita roja hacia abajo. Gaby Deck, el Gaby Deck que ha vuelto, es un Gaby Deck desconocido. En el caso de Deck es una cuestión, yo entiendo, de que encuentre su mejor tono físico, porque depende mucho de su cuerpo y necesitamos que esté bien, y a partir de ahí irá creciendo su importancia y su impacto en el equipo, que es absolutamente ahora mismo primordial. Yabusel está desconocido. Los duelos frente al Barça, al igual que al resto del equipo, creo que le afectan. Y es un jugador que desde la renovación ha ido progresivamente bajando, con momentos excepcionales donde ha podido demostrar toda su categoría, que yo no la dudo, pero que ahora mismo, pues en muchos instantes que requiere el equipo y necesita de él no lidera, no está siendo líder del equipo. Y luego jugadores como Tompkins o Randall, que se evidencia que físicamente pues el partido les puede pasar por encima en algunos momentos, en temas de rebote, de la defensa dentro de la zona, dentro de la zona de interiores, y ahí pues se ve que tienen problemas. Entonces, ahora mismo te encuentras con varios elementos del equipo que ofrecen muchísimas incógnitas. A todo esto, los problemas físicos, las lesiones, sin Fabien, sin Rudy, hoy sin Eurtel, que ha sido baja de última hora. A Locen ya no lo podemos esperar, pero vamos, Lasso tampoco lo estuvo sacando nada de provecho. Entonces, estamos ante un equipo realmente desarticulado, desarmado, y un entrenador que no tiene ahora mismo las herramientas para poder sacarle el máximo partido, y se ve también muy impotente ante esta situación. La Sina de por medio no ha funcionado para nada.
Juan Núñez lo tienes ahí muerto de risa, lo metes en el último cuarto con el partido perdido. ¿Qué quieres que te haga el chaval cuando quedan pocos minutos con la diferencia que ya había en el marcador? No sé qué pretendes. Sinceramente, Juan Núñez lo tienes que meter para intentar cambiar el signo del partido cuando todavía en el marcador hay vida para el Real Madrid. Segundo cuarto, tercer cuarto como mucho. Es ahí donde tú estás viendo que en el puesto de base el equipo está realmente terrible, está cayendo dentro del partido, pues metes al chaval para intentar revolucionar algo, buscar algo diferente, porque es el único otro base que tienes durante el partido. Pues lo sacas cuando hay competitividad, cuando se puede competir el partido. Error grosero de un entrenador extraordinario con muchísima experiencia, que son errores pues de novato para mí, sin lugar a dudas. Entonces, ahora mismo el equipo se cae como un castillo de naipes, no hay nada de equilibrio en el juego, exterior, interior, produce más la gente por dentro, pero no suficiente para, en este caso, poder equilibrar lo poco que producimos desde la línea exterior a nivel de puntos y a nivel de canastas. Y así en Euroliga, pues incluso el Zalgiris de Kaunas, pues te moja la oreja y te pinta la cara, que es lo que ha pasado hoy en una de las derrotas más dolorosas de los últimos meses que ha recibido el Real Madrid, que ya son, por cierto, unas cuantas. Así que la imagen del Real Madrid en Europa ha sido hoy deprimente, terrorífica, también consecuencia obviamente de perder una vez más frente al Barça, sea por muchos o pocos puntos, el Barça te ha pasado por encima al final y eso al equipo yo creo que le está dejando diezmado, lógicamente en el aspecto mental y físico. Es decir, cuando la gente dice, es todo por culpa del ASO, no hay calidad en los jugadores, es todo culpa de las lesiones, del nivel físico. Yo creo que es una mezcla de todo, del staff técnico, del ASO, de los jugadores, del aspecto mental, del aspecto físico, de la falta de calidad, sobre todo en el puesto de 1 y 2, que no tenemos tampoco a un tío que te pueda anotar mucho de manera fiable. Y todo eso lo vas sumando a los estados de forma presentes de varios jugadores y algunos importantes, y te encuentras este Real Madrid en modo pesadilla. Entonces, esta es la cruda y negra realidad que tiene el Real Madrid, que veremos si es capaz de solventar en próximas jornadas. Y hablando de jornada, ya sabéis, ventanas FIBA de por medio, no hay jornada Liga Endesa este fin de semana. Vamos a ver la semana que viene si jugamos frente al CSKA de Moscú, que con el conflicto bélico vamos a ver si se juega o no dicho encuentro. Así que, la verdad, tristísimo y más que triste, que también, sobre todo y por encima de todo, siento impotencia y mucho vacío de ver a mi equipo tener este nivel competitivo actual. Un Real Madrid que, desde luego, se tiene que edificar en la defensa, sí, porque está planteado ahora mismo para eso, pero que tiene que mostrar muchas más notas de calidad ofensiva y de generar más canastas fáciles, mejor tiro de tres y de poder plantear partidos a muchos puntos, porque eso es lo que también el Real Madrid a principio de temporada ha conseguido hacer, pero que poco a poco ha ido decayendo y sobre todo porque moralmente y físicamente el equipo también ha ido bajando, en lo cual aquí, amigos, varios son los que tienen responsabilidades. Me gustaría leer vuestro comentario al respecto del partido, que os mojéis con respecto a lo que ha pasado. Vamos a estar aquí apoyando siempre al equipo, pero en este canal vamos a decir nuestra verdad, nuestra opinión, donde hay muchas cosas que nos equivocaremos, en otras que entendemos que vamos a acertar, pero hay que ser exigente con el Real Madrid, que es el club más importante de Europa, y de ahí se le exige. Y en los últimos tiempos el Real Madrid está dando auténtica pena su nivel competitivo.